Bom? O que nós temos prazer. Meu nome é Stephen Herman. Como é isso? Da branch manager de McDonald's Palm Beach. Okay. E sim, em verdade, ayer nos lança Best Burger. Tá num produto novo, assim, Bambis nos pão regular, nos da caminha pouco. E a ver, durante o dia nos dá conta bozo que cultura nos hace ayer. Y Okay. qué cultura cambia tanto. Nice. Cuéntanos, buenos días también. Bienvenido a los estudios de Cool FM. Cuéntanos un poco de lo nuevo que tiene McDonald's. Hola, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Herly Herrera, soy el Market Manager acá de la isla de Aruba. Estoy muy contento de estar acá. Las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias. Los cambios son pequeños cambios que hicimos en nuestras hamburguesas, pero generan unas grandes diferencias. Entonces, los que le encanta McDonald's, nosotros tenemos 3 hamburguesas muy reconocidas a nivel mundial, que es la hamburguesa, la cheeseburger, la cuarto de libra y la Big Mac. Entonces ahí fuimos que hicimos unos pequeños cambios que quedó una cosa exquisita en esas hamburguesas a nivel mundial, deliciosas. Tremendo. Eso es algo mundial que está haciendo el cambio. Sí, señor, sí, y nosotros, la isla de Aruba es de los primeros, los pioneros. Pues, wow, bueno, okay. ahí por mi voz entenderán que soy de Colombia y allá todavía no se ha hecho este cambio, no, empezamos nosotros a hacerlos acá. Okay, wow. Para lo que es McDonald's ahora en Aruba, entonces, ¿cuándo podemos probar las hamburguesas? Ya mismo. Ya, ahora, ¿puedo ir ahora en la mañana o solamente? Sí, en la mañana nosotros tenemos hamburguesas ¿Sí? también. La ¿También? cheeseburger la vendemos, la Big Mac la vendemos por la mañana también, claro que sí. Vendemos los desayunos, pero también tenemos esas hamburguesas. Okay, wow. Ayer tenía un evento, tenían los influencers y los miembros de la prensa que estaban ahí presentes. Cuéntanos qué reacción tuvieron ayer ellos. No, pues el evento fue buenísimo. De verdad que conocí gente maravillosa aquí en la isla, gente muy alegre, gente muy comprometida, muy servicial. El evento se nos llenó, nos tocó cerrar el restaurante. La idea de nosotros era poder realizar el evento y atender personas por el drive-thru. Pero imagínense que eso se nos llenó total. Y claro, pues nuestros invitados especiales poderlos atender como se merece. Probaron nuestras nuevas hamburguesas. Ellos entraron a la cocina. Nosotros ¿Sí? tenemos un proyecto, algo que ya estamos haciendo que se llaman Open Doors. Y Open Doors es que entrar a la cocina más grande del mundo, ¿ya? Pues nosotros estamos en más de 117 países, hay más de 72,000 restaurantes en el mundo. Y es ellos que vivan los pequeños cambios que hicieron esas grandes diferencias, era que ellos entraran a la cocina, entonces pusieron su cofia, su tapabocas y entraron y dije, bueno, miren de verdad cómo es que se hace la hamburguesa. Entonces vieron la parrilla. Nosotros, por ejemplo, les cuento que entre esos pequeños cambios está la carne, es una carne súper jugosa, donde la cebolla se le aplica directamente a la carne en la parrilla. Esto hace que la cebolla penetre en la salsa y tenga en la carne y tenga un sabor súper intenso, delicioso. Y ellos estuvieron identificando esa parte. También vimos un tema de atemperado del queso. El queso ahora se modificó la temperatura y ese se derrite en la hamburguesa. Entonces se ve unas ganas de comerse esa hamburguesa. Me estás dando tanta hambre. Sí, literal. Y me estoy poniendo, yo digo, ¿y por qué no tenemos las hamburguesas con nosotros aquí hoy? Para probarlo. No, queremos que ustedes vayan allá y vean la experiencia. Vamos a hacerlo. Ya, claro, es más, los invito y podemos hacer un en vivo, no sé cómo funciona. Graba esto. Sí, estamos grabando. No, vayan ustedes y hacen su hamburguesa. ¿Qué Claro. tal que ustedes tengan tremenda hamburguesa, unos genios acá? No, a mí La me encanta. hamburguesa Cool FM con, no sé, se inventan una hamburguesa y ¡pum! O sea, un éxito y esté con todo el mundo participando, claro que sí. ¿Podemos hacer eso? Sí, ustedes Sí, pueden ir. ¿podemos? Pues imagínense que en el A las evento- 10 estamos hoy. Claro que sí, eso está quedando grabado. Si uno Steven, en su restaurante, Steven, que es de High Rise, ¿sí o no? Los va a recibir allá. Bueno. Sí, entonces Ok. en el evento que hicimos ayer, algunos influencers hicieron su cono, su postre. Sí. Sí, porque pues en cierta medida uno pues es que ellos vivan, sientan que cuáles son las funciones de un empleado, que entiendan pues. Y hacer el conito, pues todo el mundo dice, no, eso es fácil, porque No. usted baja una palanca y lo empieza a girar para que salga el conito. Y lo hicieron muy bien. Yo pensé que se le iba a salir un cono ahí todo mamarracho, todo escurrido, pero no, lo hicieron súper bien. A las dos personas que por lo menos estuvieron conmigo lo hicieron muy Lo bien. hicieron Y bien. Chévere, sí. Sí, porque no es fácil. No es fácil porque baja a una velocidad
Entonces Y cuando tú baja el debes cono, saber, usted tiene sí. que empezar a girarlo. Ajá. Pero entonces uno está tan concentrado en hacer el cono que se le olvida subir la palanca. Entonces sigue. ¿Cómo paro esto? ¿Cómo paro esto? No, después práctica, obviamente. Ahora, ¿habrá combos nuevos en McDonald's o...? McDonald's siempre está en constantes cambios. Ok. Sacamos nuevas hamburguesas. Pero lo que hicimos acá es trabajar nuestras hamburguesas clásicas, haciendo estas pequeñas mejoras que generan estos grandes cambios. ¿ya? Ok. Con respecto a que sean más calientes, ¿sí? Que sean más deliciosas y también que tenemos que sean más, ¿cómo decirlo? Más jugosas, que sean súper jugosas las hamburguesas. Entonces, claro, nosotros venimos con cambios. Nosotros más o menos, por ejemplo, los McFlurry los cambiamos cada 3 meses. Ok. ¿sí? Sí. Entonces, sí, siempre tenemos cambios, sí, señor. Y los juguetes también para los niños también siempre van con las películas o Sí, claro. actividades que hay. Sí, tenemos juguetes. Ahorita estamos con Pokémon. Estamos con Pokémon Pokémon. en este momento. Tienen Pokémon Cards, ¿no? Sí. También más o menos cada 3, cada 4 meses nosotros estamos cambiando. Hay unas que vienen acompañadas con película. De igual manera, si de pronto alguien está haciendo su colección, no sé, ustedes tendrán hijos, tuvieron hijos o cuando eran pequeños, porque aquí hay gente muy joven, hacía sus colecciones. Hace tiempo era por semana que uno sacaba el juguetico, y si usted iba 2 veces en la semana a entregar el mismo juguete, entonces uno no, pues más aburrido que yo lo estoy coleccionando. Entonces, si ustedes quieren y están haciendo su colección, pueden llegar a un restaurante y decirle: hey, yo estaba reuniendo la colección de, no sé, de Nerf, y me faltó tal muñeco. Entonces los muchachos, porque nosotros tenemos Pueden juguetes buscar. acá, pueden ir a buscarlo y hacerlo, porque pues la idea es que Ay, la qué gente bueno. salga contenta y pues los niños felices. Claro que sí. Para lo que está horário que você abre, que hora você abre e reação também de gente na rua que com a purple capa e hambúrguer nomen. Actualmente en Aruba nos tienen 3 McDonald's. Es un de Santa Cruz está abrir de 7h30 para 10 de noche. Es un de Cerro Blanco está abrir de 7h30 para 10 de noche. Y es un de Palm Beach está abrir de 7h30 para 1 de madrugada. Tur dia de weekend te 2 de madrugada. De maneira bem hora para comer hambúrguer, que hora portanto? Sí, correcto. De breakfast de 7h30 para 10 de manhã botar hamburger, cheeseburger, sorry, que se recibe para comer tur dia. Entonces después de 10 en adelante botar turnos otro hamburger não available te hora conocer. Pergunta, se me quer uma Weber e você ainda, porra, você é extra nome dispondra. No, essa aí ainda não vi No com puedo, ele, ok. pero de uma boa ideia para ter na mente Sim. para o futuro. Sim. Sí, vos podés cobrar quizás un florín of 50 cents. Era? Florinho, jeans Florinho, se compra Weber e você. Sorry. A me diz que se Chicken Select lo bimbe. Nenhuma ideia? No? Ok. Trano duro que sei sim, passo é de vera não tô só pisa. No, ei, coneta bom só. Nada nice, nada ouviducho. Nou, bom, mas me quero agradecer você para estar com o nosso estúdio também, quando nós ainda também para lançar com ele. Tem cambio por aqui. Não, opinam que na vossa para abrir vossa porta para nos por conta de nos cambiar para gente pueblo de Aruba e por pensar aqui. Seguro. Gracias una vez más por estar con nosotros en el estudio de Cool FM y contarnos también de las cosas nuevas que tienen ustedes. Ok, no, usted la invitación y usted tiene que ir al restaurante, ¿no? Ya. Sí, ya sí. A las 10, a hacer su ¿A las hamburguesa. 10? A las 10. ¿A las 10? Estamos Tienen que ahí. ir, claro, tiene que ir su hamburguesa. Listo, estaremos ahí. Bueno. Gracias.